Hola, bienvenidos a la clase de hoy. Soy el profesor Juan Diego y les voy a hacer un repaso sobre los Canvas, tanto el Business Model para organizaciones que monetizan como el Mission Model para organizaciones especiales como las Fuerzas Armadas, el Ejército, donde ustedes buscan cumplir una misión y no obtener rentabilidad, que es el objetivo clásico de una organización comercial. Así que vamos a empezar con el primer modelo, que es el Business Model. Y acuérdense, siempre sea cualquier Canvas de los que estamos nosotros estudiando, vamos a analizar 9 dimensiones, cuyas traducciones ya las estoy poniendo aquí, como estás viendo. Vamos a ver primero las dimensiones del Business Model, que las estoy subrayando en verde, ¿ok? Entonces, el truco aquí, para que ustedes puedan distinguir entre uno y otro modelo, va a ser que se fijen cuál es el sentido de existir de la organización que están analizando. Y obviamente, a partir de esto, van a cambiar los nombres de estas dimensiones. Aquí yo les estoy poniendo un orden sugerido de análisis. ¿Ya? Y vamos a empezar viendo uno por uno, que es la idea para que aprendan esto. Entonces, el business model es algo que toda empresa, en teoría, debió tener desde su concepción, desde que sus dueños la quisieron idear de esta manera. Y los business model básicamente permiten tener respuestas a la forma como un negocio opera y qué valor está generando para cada cliente al que está atendiendo y cuáles son las mejores estrategias que este tiene para llegar hacia ellos. Entonces, este es un Canvas tradicional, se divide con estos 9 bloques. Vamos a ir orden por orden, les voy a compartir un video que va a estar subtitulado y vamos a empezar a hacerles un repaso de justamente de qué se trataban estas 9 dimensiones. Entonces, tenemos esto de aquí y ponemos los subtítulos en español. Empecemos. For you. Let's dive in and see how it works. There are 9 essential building blocks that make up any business model. When you get all 9 blocks working together, you'll have answered the fundamental questions any business model must solve. We'll start here with customer segments. These are all the people or organizations for which you're creating value. For each segment, you have a specific value proposition. These are the bundles of products and services that create value for your customers. Channels describe through which touchpoints you're interacting with customers and delivering value. The customer relationships outline the types of relationships you're establishing with your customers and how you're acquiring and retaining them. Pricing mechanisms through which your business model captures value are documented under revenue streams. The key resources show which assets are indispensable in your business model, so you can describe the infrastructure you need to create, deliver, and capture value. The key activities show which things you need to be able to perform well. The key partners show who can help you leverage your business model, since you won't own all key resources yourself, nor will you perform all key activities. And once you understand your business model's infrastructure, you'll also have an idea of its cost structure. Any business model can be mapped this way: 9 building blocks working to reinforce and strengthen each other. But before you make a model for yourself, it helps. Ok, hemos hecho un repaso de las 9 dimensiones y quiero regresar a esta plantilla, a la plantilla que tienes acá. Entonces voy a hacer algunas anotaciones. Anotar. Voy a poner aquí, dibujar. Cuando tú expliques un Canvas, no vas a empezar por la izquierda, porque siempre nos motiva empezar todo por arriba a la izquierda, ¿no? Vas a empezar siempre desde el lado derecho. Entonces, segmentos de cliente. 1. Tú quieres saber a quiénes vas a atender. Propuesta de valor. ¿Qué cosa les vas a dar? Canales de atención.
cómo vas a llegar hasta ellos. ¿Va a ser un canal directo? ¿Tú mismo te vas a contactar con ellos? ¿O alguien más lo va a hacer? Después, relaciones con los clientes. No es si los respetas o si los quieres. Ya va a ser el tipo de contacto que ellos al final van a tener contigo mientras tú le das el servicio o el producto que está fabricando. Parte 5, ¿cómo monetizas? Porque estamos hablando de una organización comercial en primer lugar, ¿no? Por eso estamos viendo el business model. Después, recursos clave, los principales activos, que en un momento voy a dar ejemplos de esto. Actividades principales, key activities, que, bueno, por ahí vas a empezar en el mapeo, ¿no? Vas a pensar en cuáles son los procesos más críticos. Socios claves o asociaciones claves son los que te van a ayudar a ti a que toda tu operación salga sin novedad, sea la mejor posible. Que no van a ser los clientes necesariamente, sino grupos externos en la mayoría de casos. Y finalmente, estructura de costos, que tiene que ver con cómo vas distribuyendo justamente las actividades y los recursos más importantes y que tú tengas una idea de cuánto valen estos. ¿Ok? Entonces, aquí están los 9 bloques y voy a regresar a la diapositiva ahora. Vamos a ver acá. Muy bien. Aquí están los 9 bloques y ahora quiero ir uno por uno. Quiero ir un poco al detalle de cada uno. Y para esto voy a usar el caso Netflix, que de repente ya lo hemos visto en clase, pero quiero que se te quede bien la idea porque hubo algunas observaciones en la práctica que tuvieron que prefiero corregirlas de una vez. Entonces, empezamos. Un segmento de mercado. En verdad, este es todo un curso porque hay varios criterios para distinguir segmentos. Ahí tú ves lo que es, da ejemplos, y bueno, puede ser intuitivo, pero el tema es que tú en segmento de mercado no simplemente digas los clientes o la población o des algún criterio así generalista, hombres, mujeres. Tú en la vida real puedes tener múltiples criterios para hacer tu segmentación. ¿Y por qué es importante esto? Porque las necesidades de tus usuarios o las personas que vas a atender no son homogéneas, no son iguales. Entonces tú tienes que llegar a ellos de forma distinta, pero para eso tienes que identificar primero quiénes son. Entonces, usando el ejemplo de Netflix, veamos qué tenemos aquí. Voy a hacer la traducción. Obviamente, lo primero, segmentos de clientes está a la derecha. Entonces, si Netflix, o sea, obviamente tú sabes qué es Netflix, es esta organización, esta plataforma que está en la nube a través de la aplicación, a través de la web, donde tú puedes ver películas por streaming, pero los usuarios que ven películas en todo el mundo no son los mismos. O sea, personalmente, si hablamos de mí, yo no consumo Netflix. ¿Ok? Yo he sido uno de los que se ha resistido a hacer un uso desenfrenado de Netflix, por ejemplo, y ver todo el día series o películas. Pero sí sé que dependiendo de, por ejemplo, la generación en la que te encuentras, Netflix no va a destinar un contenido igual para un millennial como yo, o para un centennial que eres tú, o para un boomer que son, por ejemplo, nuestros papás. ¿Sí? Por ejemplo, no va a destinar un contenido igual a alguien que estudia arte o a alguien que estudia computer science, ciencias de la computación, porque pueden tener otros gustos. O, por ejemplo, alguien que estudia ciencias puras. Definitivamente el humor, las percepciones van a ser diferentes. Tenemos otros perfiles, ¿no? Por ejemplo, gamers o personas que les gusta ver películas todo el día, series todo el día, gente que ya antes de que exista Netflix le gustaba ver series de televisión. Y también podemos segmentar de otras maneras, ¿no? Por ejemplo, familias con hijos, familias sin hijos, casados, solteros, y así diferentes criterios que mientras tú vas siendo más específico, esto te permite concentrarte y saber a quiénes vas a atender y cómo los vas a atender. Y para ese cómo, justamente vamos a ir a la segunda dimensión, que es la propuesta de valor. Entonces, vayamos. Propuesta de valor. Te lo resumo
en que son los atributos que hacen a tu negocio, vamos a decir, diferente del resto. Entonces, eh, ahí pongo una imagen de Dunkin' Donuts. Dunkin' Donuts es un éxito en Estados Unidos. Tú vas ahí y está lleno. ¿Ok? Tú pasas y tiene tanto alcance como de repente aquí lo tiene Starbucks. Y allá también hay Starbucks. Y no digo que Starbucks sea menos que Dunkin', pero por ejemplo te pregunto, si ambos venden cafés, ¿qué es lo que hace que haya público todavía, por ejemplo, allá, que vaya a Dunkin' Donuts? Entonces, de repente, te lo voy a contar. Y de repente tú lo puedes comparar con Starbucks, ya que estás acá. Los Starbucks de acá sí tienen el mismo formato. De repente los Dunkin' no acá, no son tan populares acá. Pero allá, tú mientras entras al local, percibes una atmósfera diferente. Las colas son largas y está abierto todo el día. Y no solamente vas a comprar café y no solamente vas a comprar donuts como el nombre te lo sugiere. Tú ahí vas porque es una experiencia, vamos a decir, bueno, para mí me pareció curiosa, entretenida. Llegas y ellos tienen una radio Dunkin' Donuts, donde no solamente te van ofreciendo las promociones del día, sino te ponen buena música, pop music, te ponen entrevistas, comentarios, te dan de repente ahí alguna noticia, de repente estás muy apurado y, o sea, hay para todo público y va a depender también de la hora del día, ¿no? Gente que está apurada y que quiere un desayuno, porque tú vas a comprar desayunos, ¿sí? De repente ese pan con este queso que se derrite, que le ponen huevo, que le ponen tocino, eso es un desayuno muy clásico americano. De repente, a diferencia del Starbucks o de repente de una cafetería particular donde te empacarían otro tipo de desayuno. Entonces, todos estos atributos que estoy diciendo, por ejemplo, en la imagen azul que ven ahí, donde dice exclusividad, claridad, credibilidad o simpatía, van a ser atributos específicos que van a situar a tu producto o servicio en la mente del consumidor. ¿Sí? Para cada uno de esos consumidores que tú definiste en el segmento, tú vas a darle una cierta cantidad de atributos, los vas a moldar justamente para que satisfagan al cliente, a sus necesidades. Entonces, hasta ahora ya vamos sabiendo a quién y qué, ¿ok? El a quién sería el segmento y el qué es la propuesta de valor. Por ejemplo, en Netflix, ¿qué obtienen a cambio de suscribirse al servicio? Pueden obtener un montón de cosas y justamente Netflix juega con todo esto para mantener la fidelidad después de sus segmentos, de sus clientes. Entonces aquí dice, los consumidores pueden tener un mes gratis al suscribirse, pueden cancelar su suscripción en cualquier momento, pueden ver películas en alta definición, pueden, ¿se acuerdan de Blockbuster? Sin necesidad de ir a la tienda, pueden ellos ver las películas en sus dispositivos en cualquier momento, no necesitan ni siquiera de un eh, Blu-ray o de un VHS, esos equipos antiguos. Pueden conectarse desde la televisión, ahora que ya tienen las aplicaciones predeterminadas de Netflix, laptop, celulares, hay cuentas múltiples, hay sugerencias personalizadas de acuerdo al tipo de usuario que eres, porque de repente las películas que ve tu hermano, tu hermana, no son las mismas que tú, o de repente no son las mismas que tu tío, que tu papá. Finalmente, a ver, cuentas compartidas, como les dije, y no hay publicidad. Entonces, Netflix juega con todos estos atributos y muchos más para satisfacer lo que cada uno de sus segmentos quiere. Seguimos. Ahora, vamos a ver el cómo. Ya sabes qué les vas a dar, pero cómo vas a llegar hacia ellos. Entonces, piensen en dos tipos de interacción aquí. Interacción directa, cuando tú mismo te encargas de distribuir tu oferta con ellos, eh, o un canal indirecto también, cuando tú le delegas a alguien más este contacto. Por ejemplo, cuando veas canal indirecto, cuando pienses en canal indirecto, piensa en los call centers.
en este caso, por ejemplo, Movistar o el banco de crédito, que ellos mismos no se encargan de atender las dudas que tengan sus propios clientes, sino que subcontratan a alguien más para que tengan acceso a su base de datos y puedan atender a los clientes las 24 horas. Eh, Ahora, no sé si me has visto en mi scooter y este es otro ejemplo de canal indirecto, porque por ejemplo, cuando yo le quiero hacer mantenimiento, yo no voy hasta la misma empresa comercializadora que lo trajo a Perú, porque básicamente el alcance de esa empresa había sido importarlo y venderlo aquí. Pero ellos tienen un convenio con otra organización que justamente se encarga de el contacto directo y de hacer un contrato independiente, ¿no? Para justamente garantizar el mantenimiento y la continuidad de la operación, ¿no? Imagínense todos los scooters de Green o los que otros que se alquilan aquí, que no tengan mantenimiento. La compañía se debió cubrir de alguna forma y esta es mediante el uso de, vamos a decir, que compañías aliadas que prestan este servicio de mantenimiento. Pero no solamente piensen en el mantenimiento, piensen en todas las formas como un producto puede llegar hacia el consumidor. Y para eso, en primer lugar, como acá hay un resumen, no necesito que se lo memoricen, pero es para que tengan una idea de todas las fases que llegan a ocurrir para que se ejecute este contacto. Por ejemplo, el awareness. O sea, que un cliente o un usuario X en la calle se entere de que tu empresa existe. Después la evaluación, porque tú puedes elegir una marca de scooter o la otra. Puedes elegir un modelo de auto o el otro. Entonces, van a haber ciertas motivaciones que le permitan a la empresa a tomar una mejor decisión, justamente al evaluar cuál producto estás eligiendo. La misma compra, si va a ser mediante un canal físico virtual, acuérdense que hay organizaciones que llevan a tu puerta cualquier producto que puedas pedir, ¿no? No solamente los de comida como Uber Eats o Globo, sino también Linio, que entiendo que es como que un retail que te lleva cualquier compra que hagas online, ¿no? Cómo llegas a tu puerta, justamente es el delivery y el postventa, que también es súper importante, sobre todo para bienes, que por ejemplo tú puedes ir a Iraoka y ahí te dan ciertas condiciones de postventa, ¿no? 1 año, 3 meses. Y después, ¿no? Repuestos, piezas que necesites comprar para que la garantía pueda continuar. Entonces, en este caso, para Netflix serían la aplicación. O sea, básicamente una persona puede o bien descargarse la aplicación y empezar a usar Netflix o ir hasta la web, ingresar la tarjeta de crédito y finalmente empezar a usar la aplicación, ¿no? No hay ahí más mayor punto de contacto porque una persona no va a llamar hasta la central de Netflix a pedir un servicio, como era, por ejemplo, el cable, me acuerdo hace muchos años. Uno llamaba y activaba el servicio y tenían que venir a tu casa, firmabas el contrato, pero ahora las cosas se pueden hacer mucho más rápidas. Pasamos al 4, relaciones con los clientes. Entonces, acuérdense, esto no es si los respeta o si los estima o si los considera. Aquí tiene que ver con cómo se va a prestar el servicio a partir a partir del momento que sea contratado. Por ejemplo, eh, para una clínica, si no hay paciente, no hay servicio. Por ejemplo, los médicos emergenciólogos, alguien se corta el brazo y no lo puede atender a la distancia. El paciente tiene que estar físicamente en el lugar, en la clínica, para que le puedan brindar la atención que le corresponda. Después, piensen en un restaurante, en un buffet, donde, ok, puede haber mozos, pero básicamente por las condiciones de repente del lugar, va a pedir que los mismos clientes se sirvan lo que quieran, cuantas veces quieran, pagando obviamente un precio determinado.
Y después hay otros modelos de negocio, ¿no? Por ejemplo, la co-creación, donde la misma empresa contacta a sus clientes para pedir un feedback constante, ustedes ya saben lo que significa la palabra feedback, e ir amoldando la oferta que ellos quieren, ¿no? Por ejemplo, una co-creación se puede hacer en Spotify, donde, o en Netflix también, donde a partir de las sugerencias que los mismos usuarios den, se puede ir amoldando el servicio y se puede eventualmente crear algo mucho más grande que beneficie a todos. En el caso de Netflix, eh, por ejemplo, es lo mismo, ¿no? Es una autoconfiguración. No necesitas de un entrenamiento especializado para aprender a usar Netflix. Es muy intuitivo. Después, entiendo que para clientes corporativos sí se puede tener asistencia por teléfono y obviamente van a haber otros tipos de contacto con los clientes una vez que ya se adquirió el servicio, ¿no? Por ejemplo, Instagram, Facebook. De repente Netflix quiere sacar alguna promoción o alguna sugerencia masiva y ese sería el medio por el cual se comunica con sus clientes, ¿no? Una vez que ya adquirió el producto. Seguimos. Fuentes de ingreso. ¿Cómo una compañía monetiza? Y esto es algo bastante importante porque no quiero que solamente piensen que es por la venta de los productos o por la venta o prestación de servicios. ¿Se acuerdan en finanzas o en contabilidad cuando ustedes veían ventas menos costo de ventas? Ya, eso no es lo único. Como explicamos en clase, hay muchas formas de monetizar. ¿Sí? Piensen, por ejemplo, en cuando una persona famosa quiera hacer eventos o quiera hacer su propio merchandising para venderlo. Se me ocurre polos, gorros, llaveros. Bueno, ya les hablé de eventos, conferencias, libros, consultorías. Entonces, no solamente o publicidad, también se me ocurre. No solamente es vender el producto que estoy vendiendo, sino usarme yo como imagen para generar otras maneras de ingreso, que es la idea. Es ver de dónde más tú puedes explotar justamente todo este modelo que tú estás teniendo. En el caso de Netflix, aquí tienes que, bueno, el ingreso principal definitivamente son las suscripciones mensuales de sus clientes, pero también genera mucho valor las mismas empresas que están asociadas a Netflix y que le ofrecen oportunidades para continuar produciendo. Sí, definitivamente creo que también Netflix trabaja con merchandising. No estoy muy seguro, como les dije, no soy fan de Netflix, pero en verdad es todas las opciones que la empresa tiene para poder ganar dinero que sean distintas a una venta simple. ¿Incluye también la venta simple? Sí, pero piensen en otras que les podrían ser de utilidad eventualmente. Ahora, hemos terminado con la parte de la derecha. Vamos a pasar ahora a la izquierda. Recursos clave. Entonces acá dice, recursos. Aquí me pareció curioso que en la práctica algunos no lo identificaron bien. Por ejemplo, en el caso de la clínica, ¿quién es el recurso más importante de una clínica? ¿No es un doctor? O si piensas en un recurso físico, ¿no son las instalaciones, el hospital, eh, las camas, los utensilios, los materiales, las mascarillas? Vamos a dar ejemplos de eso después, pero cuando piensen en recurso, piensen en activos. Acuérdense de contabilidad, activos. Entonces, ¿qué era un activo? Efectivo en primer lugar. Después, no piensen en cuentas por cobrar. Piensen en existencias, en inventarios. ¿Inventarios de qué? Inventarios de materiales. Después, te habla de recursos físicos, como son las instalaciones, activos fijos, equipos, máquinas. Y bueno, finalmente, recursos humanos, ¿no? Las personas, de repente, para una organización puede ser muy importante un programador, alguien que sepa de ciencias de la computación. Y para otra empresa, más bien sea muy importante un técnico, alguien que sepa de la reparación de equipos que son muy caros y muy especiales, pero muy críticos también para una planta. Finalmente también pueden pensar en marcas, patentes.
y otro tipo de recursos que tenga la empresa. Por ejemplo, en Netflix, para ellos un recurso muy clave son las personas que le dan mantenimiento a el servidor que tiene. Entonces, les hablé de patentes un rato. Por ejemplo, Netflix tiene un algoritmo súper especial y que se ha desarrollado a través de los años, por el cual justamente da las sugerencias para que tú puedas ver otras películas que Netflix te recomienda y obviamente a Netflix le va a convenir que tú sigas consumiendo más y más todos los meses para que continúes renovando tu suscripción. Entonces, este algoritmo es algo patentado por Netflix que nadie más lo tiene y que le ofrece una enorme ventaja competitiva, por ejemplo, para cualquier aventado que en el futuro quiera sacar otra empresa de streaming, no va o no la va a tener tan fácil como Netflix porque obviamente le ha costado un tiempo desarrollar esta herramienta. Continuamos. Hablamos de recursos clave, ahora actividad clave. Piensen en actividad clave en el mapeo de procesos. Entonces, tú puedes tener un proceso con un montón de actividades, pero algunas de estas van a ser más críticas que otras, dependiendo de la organización en la que estés. Por ejemplo, actividades críticas van a variar, dependiendo, por ejemplo, si tú estás en una organización de producción, una organización industrial. Si estás en un banco, definitivamente va a cambiar. Y si estás en IBM, que básicamente ve soluciones en la nube con inteligencia artificial, obviamente las actividades claves van a ser muy diferentes. Por ejemplo, eh, pienso, ¿no? Que en las tres, la ciberseguridad, cybersecurity puede ser muy crítico. Pero ¿en cuál sería más crítico? Creo que en la tercera, donde justamente IBM trabaja a nivel global las 24 horas, atendiendo clientes de Filipinas, mientras se me ocurre los americanos están durmiendo, o a clientes de Europa, mientras los americanos están durmiendo. Entonces es algo que las amenazas de hackeo son constantes, no se sabe cuándo pueden ocurrir, pero sí sabemos que pueden ser críticas justamente para los clientes que atiende IBM si no se resuelven a tiempo. Entonces, ¿qué actividades serían críticas en Netflix? En este caso, yo creo que la más importante de todas va a ser el mantenimiento de el streaming, de la plataforma de streaming que tiene los 24 horas del día y los 7 días de la semana. ¿Por qué? Porque Netflix funciona en paralelo en todo el mundo, en la gran mayoría de países, y no puede parar. O sea, que se cuelgue la plataforma vendría a ser algo bastante crítico para ellos. Entonces, tener a gente que esté detrás del mantenimiento de esta plataforma definitivamente es algo crítico. Continuamos, faltan dos. Alianzas clave o socios claves son todas las empresas, vamos a decir, que no forman parte de los clientes, pero que sí son imprescindibles o son críticos cuando se asegura el funcionamiento del modelo de negocio. Por ejemplo, eh, podemos pensar en empresas del Estado, en reguladores, pero también a veces importa pensar en competidoras que eventualmente podrían ayudarnos. ¿De qué manera? Hay muchas maneras como un competidor nos puede ayudar. Obviamente se compite por ventas, pero cuando todos operan en una misma industria, lo que un grupo de compañías espera es tener una cierta cantidad de beneficios, por ejemplo, legislativos o a nivel de operación. Se me ocurre más que todo beneficios para la industria, ¿sí? Por ejemplo, beneficios tributarios, beneficios fiscales que puedan tener ciertas empresas al momento de querer defenderse y no estar desprotegidas frente a cualquier amenaza que les puede caer en algún momento. Entonces, Netflix. Netflix, por ejemplo, trabaja directamente con todos los fabricantes de televisores. Bueno,
los modernos, ¿no? LG, Sony, compañías que han hecho justamente esos Smart TV y ahora ellos predeterminadamente ya tienen instalada la aplicación Netflix. Entonces, eso es un gol porque apenas alguien compre un Smart TV ya tendría acceso a Netflix y la configuración es bastante amigable, cosa que definitivamente beneficia a ambas, ¿no? Porque ahora cualquier persona puede ver en un Smart TV las películas de Netflix que quiera. ¿Qué más? Tiene acceso a Xbox, a Wii, para el tema de juegos. También tiene acceso a las, a las compañías celulares, ¿no? Samsung. Por ejemplo, Samsung, Apple, yo me acabo de comprar un celular de Samsung y ya venía con la aplicación Netflix. Entonces te facilita bastantes cosas, ¿no? Igual con los navegadores web, te permite tener una plataforma ágil y de fácil uso para cualquiera que quiera usar por ejemplo, el Google Chrome, entra a Netflix a partir de Chrome y se le hace muy fácil. O sea, todas estas empresas que he mencionado no son clientes de Netflix, pero sí son asociados a Netflix que, bueno, en este caso le permiten tener una operación más ágil de la empresa. Y es una relación mutuamente beneficiosa, ¿no? Se benefician tanto ellos como Netflix. Sigamos. Estructura de costos. Piensen en sus profesores que están llevando ahorita costos y presupuestos. Y básicamente es eso, identificar los costos más importantes. O si el modelo de costos de su organización debe ser uno exclusivo o uno más bien de costos bajos. Les voy a dar un ejemplo. Yo me subí alguna vez a Ryanair. Se caracteriza por, bueno, opera en Europa y se caracteriza por ofrecer vuelos muy, muy, muy baratos entre países. Ya $4, $3, $9, por distancias más o menos sí largas, pero vamos, o sea, ¿qué servicio puedes obtener tú por $9 o $4? Entonces, lo quise experimentar y bueno, personalmente no me gustó porque yo ya estaba acostumbrado a viajar, no sé, en LATAM o en Air Canada, Lufthansa, eh, empresas, o sea, no solamente de renombre, ni siquiera necesariamente lujosas, pero aquí yo me sentí, digamos, como en un bus interprovincial en el aire. Se las pongo así. ¿Ya? El servicio era bien básico, los asientos no eran confortables para nada, simplemente cumplían con la misión de llevarte de un punto a otro y nada más. Hasta el ruido molestaba. Y esa, o sea, la estructura de costos que elige Ryanair es justamente de costo bajo porque al ser los precios bajos, Ryanair gana por volumen, no gana por exclusividad. Bueno, después ellos si quieren cobran por más, por agregarte servicios, ¿no? Pero es algo aparte que ya monetiza, bueno, y eso lo tiene que ver en el revenue stream, ¿no? En la fuente de ingreso. Siguiente ejemplo, el lado opuesto, Qatar Airways. Cuando tú viajas en su primera clase, ya es más o menos lo que tú ves ahí en la foto. Ya yo no he tenido todavía la oportunidad de hacerlo, pero ya pues imagínate el lujo más grande, las camas más cómodas, la mejor comida. Entonces, obviamente una aerolínea que tiene una estructura de costos o que va a ofrecer un servicio así, no tiene una estructura de costos baja. Entonces, aquí en este caso prima el atributo de exclusividad y eso obviamente va a impactar en su segmento de clientes, en su propuesta de valor y en todos los demás bloques del Canvas. Y bueno, en Netflix en este caso serían los costos, pienso, ¿no? Otra vez, por mantener la red, la, el algoritmo, la plataforma de sugerencias. Eh, Ese de repente puede ser su costo más importante, entre otros más, definitivamente, y que, bueno, va a estar relacionado a las actividades clave y a los recursos clave. Eso sí, eso está bien importante. En la estructura de costos no se ponen todos los costos,
sino pienso yo que los más importantes para el modelo que tú estás diseñando. Entonces, esto es algo bastante importante, ¿no? Antes de ya pasar al Mission Model, que ustedes se den cuenta que lo que tú hagas en un bloque, en una dimensión del Business Model, definitivamente va a impactar a la otra. Todos los elementos se relacionan. Y no es que tú vas a hacer un Business Model simplemente al inicio y ahí se va a quedar. Este Business Model va a ir cambiando y justamente la idea es continuar buscando formas de generar valor a los clientes, mediante diferentes propuestas de valor soportadas por una plataforma de actividades clave, recursos clave, que obviamente van a tener un costo, que te van a permitir llegar a ellos con una calidad que tú justamente quieres, ¿no? Porque acuérdate que el principio aquí básico del curso es el aseguramiento de la calidad de cara a los consumidores. Y eso es lo que finalmente te va a permitir monetizar. ¿Te acuerdas del efecto en cadena, no? Sin calidad, al final no llegas a la rentabilidad que tú al final buscas. Entonces, hemos hecho un ejemplo de business model, pero ahora quiero pasar a el que te va a servir a ti. En principio tendrías que saber los dos, pero el que tú eventualmente aplicarías y que casualmente ya estás aplicando desde ahora es el Mission Model. Es este de acá. Entonces, cambia los nombres, ¿sí? Y esto es lo principal que tienes que saber. Hay un cambio de nombres. Ya no tienes clientes, porque no les vas a vender nada. Tienes beneficiarios. ¿Vas a tener una propuesta de valor? Sí. La propuesta de valor se mantiene en ambos casos. En vez de tener canales de distribución, tú vas a tener una estrategia de despliegue. Ya, eso lo vamos a explicar en un momento. En vez de tener relaciones con los clientes, o sea, un militar no se contacta con civiles, o los civiles no llaman a un capitán, no llaman a un comandante a pedirle un servicio y va a llegar la tropa a tu casa. La relación con los clientes definitivamente es diferente. Es normada por el Estado y justamente se busca eso, ¿no? Se busca una adaptación de cómo sería frente a una empresa comercial. Relaciones de los clientes cambia por estrategia de aceptación, porque ahora más bien uno ya no va a tener clientes externos, sino básicamente clientes internos. A continuación, si tú no monetizas, obviamente ya no cuentas con fuentes de ingresos, sino con indicadores del cumplimiento de la misión, para que justamente tú veas qué progreso estás haciendo. Recursos, actividades y socios se mantienen para los dos. Y estructura de costos podría también mantenerse, pero en el caso del Mission Model, se operaría con un presupuesto, porque el Estado en este caso te asigna una partida presupuestaria que tú vas a utilizar. No vas a gastar más de lo que te estén dando, eventualmente. No como una empresa comercial, donde ahí sí el costo se aumenta, va a poder ser eventualmente contenido, ¿no? O sea, puedes gastar más, pero cuando estás hablando del Estado, tienes un límite que de todas maneras tienes que considerar, y eso está en el presupuesto. Entonces, para darles el ejemplo del Mission, vamos a ir con este caso que tú estás viviendo en este momento, y quiero que vean el siguiente video. Vamos a ponerlo acá. Durante este periodo garantizamos el abastecimiento de alimentos, medicinas, así como la continuidad de los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustible, telecomunicaciones, limpieza, recojo de residuos sólidos, servicios funerarios y otros. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas adoptarán las medidas para garantizar los servicios públicos. Durante el estado de emergencia quedan restringidos el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y a la seguridad personales, y la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio nacional. Se establece que las personas únicamente pueden circular por las vías de uso público
para la prestación y acceso a servicios y bienes esenciales como adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, lo que incluye su almacenamiento y distribución para la venta al público, adquisición, producción y abastecimiento de productos farmacéuticos y de primera necesidad, asistencia a centros de servicio y establecimientos de salud, así como centros de diagnóstico en caso de emergencias. Paremos acá. Entonces, el contenido de este mensaje de la Nación, que ustedes ya lo saben bastante bien, es en la coyuntura que estamos viviendo ahora mismo, y justamente este es un muy buen ejemplo de cómo funcionan las misiones. En este caso, bueno, en clase hemos visto cómo el ejército desarrolla una misión. En la práctica vieron cómo el Ministerio de Salud puede organizar una misión. Y ahora estaríamos viendo cómo la Presidencia de la República está llevando a cabo una misión liderada por la misma presidencia y donde está involucrando básicamente a todos. Y me refiero a todos en cuanto a los ministerios y en cuanto a la población civil. Y da la casualidad que leyendo este decreto supremo, el 44/2020, es donde veo que justamente, si bien, porque no creo que lo haya hecho, porque no es una herramienta nueva, esto del Mission Model, eh, pero si bien no se ha hecho uno, porque no creo que se haya hecho, en la práctica, el presidente está cumpliendo con que las disposiciones estén bastante alineadas con lo que es un Mission Model. No está dejando cabos sueltos y justamente esta es la idea. Esta es la idea con un Mission Model, que igual que el business, si alguien ve un business model, cualquier persona puede entender el negocio sin necesidad de haber pasado años ahí. Lo mismo pasa con el Mission Model y esta es la idea. Que cualquiera que vea este lienzo, que todo este cuadro que ven acá se llama lienzo, la traducción. Cualquier persona que vea esto va a entender el objetivo de la misión y la logística que hay detrás, las ventajas que puede tener, a quienes quiere involucrar, etc. Entonces, junto a ustedes, quiero que piensen conmigo en cómo sería el Mission Model de la misión a la que estoy llamando Estado de Emergencia Nacional y que es liderada por la Presidencia de la República. ¿Ya? No es una iniciativa de defensa, no es una iniciativa de interior o salud, es una iniciativa del nivel superior, de la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, el orden, como les había dicho, va a ser muy importante para poder leer esto de manera adecuada. Entonces, a la fecha tenemos 234 casos. Un crecimiento ahí exponencial según mis predicciones. Hoy, según yo, estamos pasando los 300. Máximo 350. Ya, esto todavía se va a saber en la conferencia del mediodía del presidente. Yo estoy trabajando con unas estadísticas. Pero justamente, tienes que pensar en cuál va a ser la misión. Hay 3 muertos y hay 234 contagiados. Entonces, ¿por qué se está adoptando esta emergencia? Entonces, esto ya te lo estoy diciendo como un análisis para cuando tú ya ejerzas como oficial y tengas que tomar decisiones. Porque, ok, entiendo que en alguna etapa las órdenes se reciben, pero va a haber algún punto donde tú vas a ser parte de la generación de ideas y la toma de decisiones. Y justamente pensando es como creo que esta herramienta te va a poder servir bastante. ¿Por qué se declara un estado de emergencia? Te voy a poner la restricción porque, bueno, esto también tendría que ver con calidad. En otros videos vamos a hablar de las herramientas Yellow, las herramientas Green Belt. Pero ¿cuál es el problema con Perú? Mira, en Estados Unidos se declaró el estado de emergencia porque a nivel nacional allá tenían 200.000 camas
con respiradores artificiales y unidades de cuidados intensivos. Y lamentablemente se estimaba que iban a haber 220.000 enfermos en Estados Unidos, que es un país de 300 millones de habitantes. Ya, un poco más incluso. O menos. No importa. Pero que son un montón, son un montón. 10 veces más que Perú. Entonces, ya tienen 200.000 camas. ¿Saben cuántas tenemos acá? Habilitadas, según ha dicho la ministra, 300. Menos de 300. Entonces, para una población de 30 millones, piensa en todas las poblaciones vulnerables. Lo que no se quiere es que pase lo que está ocurriendo en Italia, que es que el sistema de salud se desborde, ¿ya? Y que eventualmente se deje morir a la gente porque ya no va a haber camas donde atenderlos. Entonces, como el Perú sí está en esas condiciones de que si se cae el sistema de salud, esto sería un caos tremendo, por eso se ha decretado el estado de emergencia. ¿Y en qué consiste esto? Obviamente que esto ha sido hecho por mí. No hay una manera perfecta de hacerlo, pero esto sí se construye con bastante criterio. Entonces, número 1, beneficiarios. Acuérdense, empezamos por aquí. Beneficiarios. Entonces, hay muchas formas de pensar quiénes son los beneficiarios. Y yo sé que tú estás diciendo ahorita sociedad civil o los civiles. Ya, pero ¿cómo divides a los civiles? Entonces, permíteme. Tengo esto de aquí. Tú puedes dividir a toda la población bajo diferentes criterios. Entonces, tú puedes hacerlo por regiones: Lima, Arequipa, Cajamarca, Puno, Cusco, Loreto, Piura, La Libertad, etc. Puedes hacerlo por un montón de criterios, como te digo, porque las necesidades obviamente de cada región van a ser diferentes. Pero también tú puedes considerar que a ti te van a importar en esta misión dos tipos de poblaciones, en verdad. Quienes están sanos, acuérdate de conjuntos, tu primer curso de matemática, ¿no? Población sana, población enferma. Entonces, los que están sanos, si están sanos, a ver, si pueden trabajar, o sea, si tienen un sustento, ese es un tipo de beneficiario, que va a tener necesidades diferentes a una población vulnerable, ¿sí? Por ejemplo, población en extrema pobreza o los que dicen que viven del diario, ¿sí? Y también van a tener una necesidad diferente a la población penitenciaria, que acuérdense que también tenemos. Entonces, la propuesta de valor que se le haga a cada una de estas tres va a ser muy diferente por más de que estén sanos. Sigamos. Si no estás sano, estás contagiado. O bueno, básicamente enfermo, ¿no? Porque puedes estar contagiado del coronavirus, pero también puedes tener cáncer, puedes tener diabetes, puedes tener hipertensión o cualquier enfermedad que haga que necesites de una atención hospitalaria o de una emergencia que te va a complicar que estés en estado de emergencia. Entonces se tienen que diseñar estrategias para atender tanto a los que tienen el coronavirus como a los que no lo tienen, pero su situación también es de riesgo. Y emergencias. Por ejemplo, algún, se me ocurre, ¿no? Que le rompen el brazo a alguien, o se desangra, o tiene una hemorragia, o una fractura, un atropello. Entonces, se tiene que seguir prestando los servicios para atender a esta población, ¿sí? Entonces, urgencias, bueno, es otro tipo de casos. Atención ambulatoria, eh, igual, ¿no? O sea, es cualquier otra dolencia que no sea una emergencia o una urgencia, pero de todas maneras forma parte de la población que necesita ser atendida. Y ahora, estás enfermo y necesitas hospitalización. Entonces, puedes hospitalizarte, no sé, se me ocurre, te da un derrame, ya, eso no es coronavirus,
pero de todas maneras necesitas la unidad de cuidados intensivos. Y obviamente hay hospitales que están teniendo unidades de cuidados intensivos especializadas para el coronavirus, ¿no? Entonces, a toda esta sociedad civil, que a ti te gusta englobarla, la he dividido bajo criterios que me permiten atenderlos de forma diferente, pero todas en el marco del estado de emergencia. Ahora, número 2, propuesta de valor. Vamos al medio. En la propuesta de valor estaba pensando, ayer estaba leyendo este decreto supremo, y básicamente la propuesta de valor creo que es todo lo que le está ofreciendo al Estado, el Estado a la población civil, a todos estos beneficiarios, en la forma en que está redactado el decreto supremo y está perfectamente puesto, ¿no? Por ejemplo, el resumen es esto. Se declara el estado de emergencia por 15 días. Ok. El Estado le ofrece a la población un estado de emergencia. ¿Por qué? Por el COVID. ¿Para qué? Para mitigar su expansión. ¿Qué se está asegurando? El abastecimiento de alimentos, medicinas, la continuidad de los servicios de agua, energía eléctrica, gas, limpieza, etc. ¿Qué más se está asegurando? Que la policía y las Fuerzas Armadas van a garantizar la integridad, la soberanía dentro del territorio nacional, y también se garantiza, o bueno, se asegura la suspensión de los derechos constitucionales. Entonces, o sea, este decreto supremo es mucho más largo y básicamente se podría resumir, ¿sí? Por ejemplo, se podría poner en viñetas esta propuesta de valor con los puntos más importantes, pero es todo eso, ¿no? Todo lo que el Estado está garantizando con la declaratoria del estado de emergencia. Ahora, vamos a el buy-in. El buy-in era la aceptación. Y como ustedes me contaron, cuando se da una orden, los subordinados cumplen, ¿ya? Y en este caso, la aceptación de esta misión del estado de emergencia, no hay otra forma que no sea por el cumplimiento, así por la fuerza, ¿no? Justamente en el decreto supremo dice, este decreto supremo está refrendado, o sea, está aceptado por todos los ministerios, ¿ya? O por la mayoría de ellos, ¿no? Los más importantes, relaciones exteriores, justicia, defensa, transportes, economía. Se pide el apoyo a los demás poderes del Estado y se exige a la ciudadanía y a autoridades nacionales, regionales y locales que colaboren y no obstaculicen estas medidas. O sea, está pidiendo la aceptación de todos, ¿no? Y de repente, un tema importante con la aceptación pudo haber sido previsto. No digo que se haya hecho mal, porque no se ha hecho nada mal. Es un tema más cultural del peruano que, a pesar de que se le dice que no salga sal, pero el tema aquí es que eh, a partir de ahora, por ejemplo, se pueden hacer campañas para que a través de medios de comunicación u otra estrategia se pueda obtener un mejor apoyo de la población sin tanta resistencia, ¿no? Manejar este tema del cambio cultural que, bueno, ha hecho que la gente siga en la calle, ¿no? A pesar de todo. Ahora, despliegue. En todo el territorio nacional, aquí viene que todos básicamente se están subyugando a las necesidades que tenga el Ministerio de Salud. Entonces, ¿qué pasa acá con el despliegue? Con este decreto supremo, el Ministerio de Salud va a poder utilizar infraestructura de salud pública y privada en caso de que la emergencia se desborde. Va a poder utilizar las clínicas que ustedes conocen, eh, como expropiarlas, o sea, imagínense esta idea, para justamente garantizar la salud del país, de los ciudadanos. Y en casos excepcionales también las instalaciones de salud que tiene la policía y las Fuerzas Armadas. Y finalmente, bueno, también aquí habla del cierre de fronteras, ¿no? Que esto va a regir en todo el territorio nacional y eso ya también lo saben ustedes. Ahora, bajemos. Factores del cumplimiento de la misión. Indicadores del cumplimiento de la misión. Cuando se hace una lista de indicadores, se me ocurre a mí hacerlas por sector.
Por espacio voy a poner solamente 3 sectores. En primer lugar, salud. ¿Cómo estoy sabiendo, cómo yo sé si mi misión es efectiva o no? Entonces puedo tener muchísimos indicadores entre los cuales sobresalen el número de contagiados por día, el número de fallecidos por día y el porcentaje de camas utilizadas. Y acuérdense, a la fecha van a cerca de 20. ¿Cuántas nos quedan? 280. Entonces, si aumenta el número de personas contagiadas que necesitan hospitalización, definitivamente eso va a ser algo crítico. Y lo que se busca es que, si bien van a aumentar, ese aumento sea lento, que no sea tan pronunciado, justamente con la medida de cuarentena que se está tomando, ¿no? Así se vería si la misión está siendo efectiva. Ahora, indicadores para interior, o para defensa. Se me ocurre el número de intervenciones durante el toque de queda, ¿no? Que en la mañana vi que en Lima se habían detenido a 300 personas ayer en la noche, entonces si era ya el segundo día, ¿para qué se detuvo a más personas? O bueno, la gente fue la imprudente, ¿no? Entonces se tendría que saber qué está fallando o qué se puede ajustar ahí en esa estrategia para que el número de intervenciones a partir de la fecha sea menor. Finalmente, economía. ¿Cómo estamos yendo nosotros? Definitivamente, indicadores, ¿no? El PBI, que bueno, va a caer mucho, pero la idea es que esa caída sea la menor posible. La rentabilidad de las AFP, los índices de la bolsa de valores, para cualquier país, ¿no? Si están cayendo todos, es un indicador que las cosas no están yendo bien en general para el sector productivo y económico del país. Obviamente eso también se puede ver con la inflación, el tipo de cambio, y un indicador que a los civiles les importa mucho es la tasa de desempleo. Que bueno, todos esos indicadores definitivamente van a verse muy afectados al terminar esta cuarentena, pero esperemos que el impacto sea el menor posible con las medidas que pueda tomar el gobierno. Listo, terminamos toda la derecha. Vamos a la izquierda. Recursos claves. Miren todos los que he puesto acá, ¿ya? Pongo hospitales del Estado, clínicas privadas, laboratorios y la Vía Panamericana. Ya, estas son instalaciones, son recursos físicos que el Estado va a poder hacer uso en caso que los necesite, ¿no? Todos a nivel nacional para las necesidades que quiera. Ahora, ¿se necesita personal médico? Obviamente, el factor humano aquí es indispensable. Pero entre todas las especialidades médicas, por ejemplo, para el incendio de Villa El Salvador se necesitó cirujanos plásticos, que son los que manejan a las personas quemadas. Pero en este caso del coronavirus, se necesita epidemiólogos. Es una especialidad dentro de medicina. Igual, ¿no? Enfermeros, tecnólogos, técnicos, personal administrativo, personal que pueda manejar las emergencias, médicos emergencistas. Eh, por ejemplo, no digo que no se necesite, ¿no? Pero un ginecólogo en esta coyuntura, un otorrino de repente. No, sí, sí, porque tiene que ver con toda esta zona de las vías respiratorias. Un neumólogo. Entonces van a ir cambiando las especialidades, el requerimiento de especialidades de acuerdo a la emergencia. Policía Nacional y Fuerzas Armadas, definitivamente, ¿no? No solamente al personal, sino a toda la logística que ustedes tienen, ¿no? Los vehículos, las mismas instalaciones. Ahora, ¿qué otro recurso clave puede haber aquí? Para este estado de emergencia, como ustedes saben, existen muchas, muchas, muchas noticias falsas que se transmiten por WhatsApp, que se transmiten por Facebook. Entonces, aquí la Presidencia de la República ha creado una página web exclusiva para todos los comunicados que pueda dictar la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Tener toda la información en un solo portal para que cualquier rumor básicamente sea neutralizado. ¿Qué más? Esta información también se transmite por el Twitter, ¿no? Twitter y los medios de comunicación oficiales del Estado. TV Perú, Radio Nacional, Diario El Peruano. El bono a las poblaciones vulnerables se va a repartir por el Banco de la Nación. Y finalmente, como recurso clave también son muy, muy, muy críticos
ciertos materiales que son manejados por el Ministerio de Salud, ¿no? Por ejemplo, justamente los respiradores artificiales, las mascarillas, los desinfectantes y las pruebas contra el coronavirus, ¿no? Que se han mandado justamente ayer se ha mandado a adquirir un paquete de 1 millón, creo, de pruebas por el Estado y que también con otros gobiernos sudamericanos están pidiendo compras. ¿Por qué? Porque la detección a tiempo justamente va a hacer que el virus se deje de propagar al ritmo que se viene haciendo en Europa. Actividades clave, hay un montón por ministerio. Y obviamente va a haber un protocolo para esas actividades clave. Sí, por ejemplo, las comunicaciones. Veo acá que hay un esfuerzo muy grande de medios de comunicación, ¿no? Y de los mismos medios del Estado para transmitir una información unificada y que la población obtenga un mismo mensaje, tanto de tranquilidad como de prevención. Análisis de muestras sí, porque estas muestras no se pueden analizar así como cualquier otra de, por ejemplo, para prevenir, no sé, un examen de sangre o enfermedades de transmisión sexual, sino que tienen otro protocolo. Definitivamente la entrega del bono de los 380 soles va a necesitar un protocolo y va a necesitar un montón de recursos y por lo tanto va a tener actividades clave. El toque de queda es todo un protocolo que ustedes lo manejan bastante bien junto a la policía. Entonces se van a poder hacer y no se van a poder hacer ciertas cosas. La atención hospitalaria, cómo van a estar atendiendo los hospitales en todo el Perú. El transporte, el cierre de fronteras, ha habido un protocolo, no se ha desactivado de la noche a la mañana, todo ha sido progresivo, pero definitivamente es una actividad muy crítica para el Perú. Cómo se asigna el presupuesto por el coronavirus y también algo que está haciendo la SUNAFIL. La SUNAFIL es la organización encargada, la organización estatal encargada de supervisar las condiciones de trabajo. Entonces está yendo a los call centers, como ustedes saben, a verificar que la gente no esté trabajando de forma nada como lo venía haciendo antes, simplemente porque no se ha despedido. Continuamos. A ver, socios clave en el sector público. SUNAFIL, la que les dije, la inspectora laboral, SEDAPAL para garantizar el agua. Gobiernos municipales, gobiernos regionales, definitivamente, ¿no? Por ejemplo, el funcionamiento metropolitano, del tren eléctrico, se está garantizando con el liderazgo del alcalde de Lima, en este caso. Sector privado, bancos, supermercados, aerolíneas, las compañías de transporte interprovincial, las empresas logísticas que, por ejemplo, siguen manteniendo el transporte de carga entre el Callao y, bueno, las diferentes empresas que están en Lima y en todo el Perú, ¿no? A través de los containers. Los medios de comunicación, las clínicas, en caso se necesiten sus instalaciones, igual que los laboratorios. Las compañías de telefonía, definitivamente porque el servicio no se ha caído. Y bueno, pasa algo similar con los bancos, ¿no? Bancos, compañías de telefonía o todos aquellos que tengamos que hacerles un pago, ellos están prorrogando ese pago justamente pensando en la población que no puede hacer frente a estas deudas que ha tenido, ¿no? Recolectoras de residuos, cementerios, crematorios, claro, ¿no? Porque a los que fallecen por coronavirus no se les puede enterrar así nomás, sino que tienen que ser incinerados para que el virus ya no pueda permanecer en los fluidos corporales de los cadáveres. Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Y en el caso de presupuesto, bueno, aquí ya se puede, si se aprueba, ¿no? Una partida por varios millones de soles, estos van a ir destinados a diferentes misiones, ¿no? Que pueden estar incluidas en el estado de emergencia, ¿no? Por ejemplo, ahí dice eh, reforzamiento de la línea 113, toma de muestras a domicilio, manejo y tratamiento de residuos biocontaminados, residuos municipales, bonificación extraordinaria para el personal de salud, autorización para la Autoridad de Transporte Urbano de Lima para
operar en ciertas condiciones. Todo esto va a requerir un costo y obviamente la partida presupuestal se va a dividir apropiadamente para todos estos casos. Entonces, de esta manera, hemos cumplido con diseñar el canvas de la misión. Este decreto supremo lo hemos desmenuzado y hemos visto cómo se pone en práctica. Hemos visto que el presidente está haciendo un muy buen trabajo, básicamente contemplando todos estos detalles, que obviamente se pueden ver a mucho mayor nivel, a mucho mayor precisión, desde cada ministerio. Entiendo que Interior debe tener un propio despliegue, un propio canvas, salud definitivamente, economía también. O sea, las necesidades de cada uno son diferentes. Pero vamos, aquí la misión es una sola, ¿no? Esto definitivamente cambiaría en el caso de analizar un ministerio en particular. Pero lo que he querido que ustedes noten aquí es cómo encajan cada uno de estos elementos en un canvas de misión para justamente asegurar que como el gobierno del Perú no es una empresa que busque lucrar, ni el ejército, ni el Ministerio de Salud, ellos buscan otros indicadores para saber si han sido exitosos o no. Y de esta forma los hemos llenado. Entonces, con esto terminamos la clase de hoy. Ha sido un poco larga, pero productiva. Es una parte, ese es un tema bastante, bastante importante que definitivamente lo tienen que considerar para su examen final. Recuerden que aquí lo más importante vienen a ser las diferencias, ¿no? Entre los dos modelos, los nombres, que bueno, ya los pueden tener a la mano, y saber cómo funcionan, ¿no? Tanto en el business model como en el mission model. Cómo se llenan y básicamente aquí creo que la ayuda que les puedo dar es que sepan diferenciar o tengan el criterio para definir cuándo algo, por ejemplo, es un beneficiario o cuándo es un socio clave. ¿Qué cosa es una propuesta de valor? Y cómo se diferencian los indicadores del logro de la misión con la estructura de costos, qué es un recurso clave, qué es una actividad clave, cómo se realiza un despliegue, cómo se hace una estrategia de aceptación y todas estas cosas, ¿no? Las diferencias, otra vez lo vuelvo a resaltar, entre los dos modelos y básicamente saber qué es y qué no es cada uno. Entonces, con esto me despido. Espero que les haya servido este video y les estoy compartiendo en un rato después el que vendría a ser del módulo de calidad, puramente, donde vamos a ver Yellow Belt, Green Belt y Black Belt. El resumen de lo más importante de eso para que les sirva para su examen. Entonces, nos vemos y cuídense.